Un poco lo que planteaba Fernanda en el bloque anterior. Fernanda empezó hablando de lo legal y lo ético. Y son dos dimensiones que tienen que siempre valorarse. Nosotros también tenemos obligaciones, los parlamentarios, los políticos, éticas. Tenemos que cumplir, por eso está la JUTEP, que juzga también nuestras conductas, no solo desde el punto de vista de la ley penal y las inconductas eventuales, sino también a la luz de otras obligaciones que tenemos como funcionarios públicos. Y sobre esto tendrá que responder Charles Carrera. Lo que decía Fernanda, yo me gustaría agregar, tiene la oportunidad el senador Charles Carrera de venir a la comisión y hacer todos sus descargos y explicarnos por qué hizo todo esto. Para nosotros todavía no le encontramos ni la vuelta. Bueno, pero él lo dijo, razones humanitarias. Bueno, que no se cierre o que no sea tomado como eso, válido es otra cosa. Pero cuando nosotros entonces le empezamos a poner los hechos que hemos investigado hasta ahora, tendrá que explicarnos por qué hay razones humanitarias. Fíjese, tenemos una grabación que forma parte de nuestra investigación en la que Charles Carrera, una reunión donde estaba la mamá de Víctor Hernández y el hermano, Daniel. Estaba además el señor Charles Carrera, que era el director general, estaba la directora de Asuntos Internos, Estela González, y estaba un abogado, el señor Fiorio, del Ministerio, que hoy está en comisión con Charles Carrera. En esa reunión le dicen a la mamá y al hermano que lo que tienen que hacer es demandar civilmente al Ministerio para obtener un resarcimiento económico. Es más, le dicen, te podemos dar el abogado. Y le dan un abogado, Martín Fernández, de IEL Sur. Él te puede defender. Y la directora de Asuntos Internos le dice, te podemos dar el expediente para que hagas la demanda. O sea, incitan a la parte a que demande al Ministerio para hacerse un resarcimiento. Y es exactamente lo que hacen los hermanos Hernández. Le hacen una demanda. Pero después el Ministerio trata de demostrar lo que Charles Carrera dice al revés. Trata de demostrar que la bala no salió de esa casa y por lo tanto le ganan el juicio. Y el día que le ganan el juicio, en el 2016, le ponen la camioneta de culata en el hospital policial, le cargan las cosas y se las manda para La Paloma. El día que se cerró el juicio civil y lo perdieron los hermanos Hernández, lo sacaron del hospital. Ahí, por eso terminó ese periodo. Estaría bueno que nos vinieran a explicar por qué. ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué hizo solidaridad con plata ajena? ¿Por qué desvió fondos para hacer esa supuesta solidaridad? ¿Y qué intentaban encubrir o cubrir? Está bueno también mirar, esto nos lo dijo el comisario y el abogado del comisario. Nos dijeron, escuchen la grabación con atención. Mire, escúchenla en tal momento. Y no nos dijeron más, fuimos a escucharla. ¿Y ahí qué aparece? Aparece un vínculo político personal muy cercano entre la mamá de Víctor Hernández y el señor Charles Carrera. La pueden escuchar ustedes, está disponible. Hablan del MPP, hablan de que son compañeros, tienen una enorme confianza política. Hablan del comité de base del Frente Amplio en La Paloma, de que se cerró, de no sé quién tiene la llave. Hablan. Y nos induce el comisario a pensar que es en una solidaridad política de compañeros de sector donde se amparó la protección que se le quiso dar después. No lo tenemos demostrado, pero es otra hipótesis de investigación que nosotros vamos a llevar adelante. En aquel momento eran militantes del MPP. Hoy el señor Daniel Hernández es militante de la Unidad Popular. Lo fue hasta ahora del 26 de marzo. Pero eran del MPP. Vamos a ver hasta dónde, tirando de la cuerda, podemos averiguar para tratar de encontrar las razones por las cuales se hizo esto. Pero encontrando y buscando esto, empezamos a encontrar otras cosas. Pero hoy en día, pareciera que los Hernández ya nadie los puede ayudar. Porque en definitiva no hay perito que diga... El juicio civil sigue. Bueno, ¿Y sabe cómo lo presentan ahora? ¿Cómo? Como es un juicio civil por hecho propio, creo que se llama. O sea, ¿qué hace? Dice, ¿en qué nos basamos de que el Ministerio es responsable y nos deben resarcir? En que reconoció su responsabilidad cuando decidió pagarnos un salario durante 3 años y medio y nos tuvo internados a los 2. Ese es el reconocimiento del hecho propio. Les irá bien o les irá mal, pero apelaron, fueron de vuelta, están en esa gestión. Entonces, en vista que ese es el camino que tienen los Hernández para su propia causa, lo único que estaría quedando por fuera de los Hernández es todo el tema de la
irregularidad de esa solidaridad fuera de la ley por que no es parte... poco, ¿no? Sí. Bueno, pero entonces, ¿por qué seguimos buscando las razones si los hechos ya están comprobados? Sí, las razones son Porque la importantes. razón detrás de lo que se hizo, Claro. ¿qué importa si no toca a los Hernández? ¿O acaso hay Sí, ya no uso le de fondos cambia- ya no le públicos cambia nada. con agravado o menos agravado si la razón es humanitaria o la razón es encubrimiento? A lo mejor es así. Empezamos por donde teníamos que empezar. Ya el próximo lunes vamos a ingresar al policial y vendrá el Ministerio del Interior después a ver qué investigaciones se está haciendo y qué denuncias penales ha hecho y hará. Y vendrá probablemente el tesorero y nos tendrá que explicar todo ese desvío de recursos. E iremos viendo ya en este otro capítulo. Pero resulta que fuimos por una cosa y nos encontramos más. Porque yo fui por el uso arbitrario del hospital policial con el caso de Víctor Hernández, que estuvo 3 años y medio internado con su hermano y al que se le brindaron una serie de servicios. O sea, hasta festejaban sus cumpleaños ahí adentro. Está bien. Pero cuando voy por eso, encuentro otros casos similares. Y Que quiero tienen averiguar. siempre al senador Carrera en su cargo Sí, por supuesto. en el Ministerio de Interior como el gran humanitario, Por digamos. lo menos es el jerarca al cual refiere. A lo mejor el doctor Anzalone asume toda la responsabilidad y dice, yo era el director del hospital y yo me hago cargo. Ah, capaz que puede ser. Vamos a ver, va a venir el lunes, a ver si se hace cargo de todas las personas que yo he encontrado que se alojaron allí y de las cuales se falsificó Claro. su condición de policía, porque no lo Pero son. eso puede hacerlo el director del hospital, falsificar la condición de una condición. Sí, alguien ahí en el hospital le ponía, ¿no? Oficial subayudante. Ah, o sea que Vamos podría a ser encontrar- realmente responsabilidad exclusiva. Claro, vamos a ver, nosotros, Bien. la comisión no investiga a Charles Carrera, investiga hechos irregulares durante la administración de Charles Carrera. Después veremos. Por eso digo, sería bueno que Charles Carrera viniera a la comisión y hiciera su descargo, si dijera, yo de eso no tengo ¿Por qué nada no que lo ver. hace? Porque desconoce a la comisión, porque nos ha descalificado. De circo. Claro, pero lo hace de una manera insólita. O sea, dice que no corresponde que estemos investigando esto mientras este tema está en la justicia. Y se olvida que este periodo de gobierno lo empezamos, o al poco tiempo de haberlo empezado, el Frente Amplio hizo una denuncia penal contra un ministro, el ministro de Turismo, que renunció y volvió a ser diputado. O sea, le hace una comisión investigadora en el Parlamento a un diputado por hechos que sucedieron cuando era ministro. Fíjese qué parecido. ¿Quién hizo la denuncia penal? El Frente Amplio. ¿Quién llevó la investigadora al Parlamento? El Frente Amplio. ¿Qué hicimos nosotros? Se la votamos. Además, ¿qué hicimos? Fuimos a la comisión siempre. Y vino el diputado y hizo sus descargos. Y era posible. El Frente Amplio ahí fue adelante con la denuncia penal y mientras estaba en la justicia fue adelante con una investigadora parlamentaria. Ahora resulta que si se lo hacemos a Carrera está mal. Bien, Fernando. Yo creo que tiene que venir. Y hay un proyecto ahí, autoría del diputado Schifani, que no tiene que ver con esto, pero puede servir, que está por tratarse estos días en diputados, que establece la obligatoriedad de los funcionarios públicos de comparecer ante comisiones investigadoras parlamentarias. Capaz que si eso se aprueba, Charles Carrera tiene que venir. Bien. Sí, yo quiero decir que hay un denominador común en el tema 1 y en el tema 2, en Gustavo Leal y en Charles Carrera. El denominador común es el MPP. Yo he dicho más de una vez que para mí el gobierno de José Mujica fue el peor gobierno de la historia, por lo menos de la historia reciente que yo conozco. Y hay un dicho muy común que dice: a río revuelto, ganancia de pescadores. El gobierno de José Mujica se caracterizó por ser un despelote y un descontrol. En el gobierno de Mujica ocurrió la regasificadora, Sendic era presidente de ANCAP y se generaron enormes pérdidas que después costaron lo que costaron y terminó como terminó. Se gastaron 60 o 70 millones de dólares del fondo estirados a los amigos, esa velita encendida al socialismo, esa llamita al socialismo. Estuvo el Pacto Celeste, los negocios ruinosos con Venezuela, qué sé yo. Eso fue el gobierno de Mujica y además el descontrol sobre las empresas públicas, sobre todas las empresas públicas y sobre los ministerios. Y bueno, eso es
a río revuelto ganancia de pescadores. Cada uno se sintió con el derecho de hacer lo que quisiera. Y evidentemente en el Ministerio del Interior ocurrieron muchas cosas de las que se están dando cuenta ahora, porque Gandini habla ya de 2 delitos por lo menos. Uno es falsificación de documento para hacer pasar a Hernández como un oficial ayudante de la policía, y el otro es casi que peculado o derivación, no sé cómo se dice, de los dineros públicos, porque se pagó durante casi 40 meses 20.000 pesos a una persona derivando fondos de otro lado, como decía Gandini, se sacó de alguien dejó de percibir eso para dárselo a alguien que no le correspondía, porque estaba amparado bajo la falsificación de un documento. Es decir, por lo menos hay 2 delitos que yo identifico, ¿no? Los abogados podrán decir si son delito o no son delito. A mí me parece que sí. Pero además Gandini dice que hay datos o certezas ya de otras disposiciones firmadas por Charles Carrera que involucran amigos. Y no solo amigos, sino parientes directos, cercanos de Charles Carrera. Entonces yo creo que tanto Gustavo Leal como Charles Carrera, dentro de ese mar de descontrol que significó el gobierno de Mujica, sintieron que podían hacer lo que quisieran. Y con el mandato de lo político está por encima de lo jurídico, viva la pepa y hacemos lo que tenemos. Yo no sé qué hay atrás, no lo sé. No sé por qué actuaron, si fue humanitario, si fue encubriendo algo, no lo sé. Pero de hecho las cosas están mal hechas, sin ninguna duda. Entonces, está bien Charles Carrera, está bien eventualmente si hay alguna investigación sobre Gustavo Leal, sobre otros, sobre otras personas, pero evidentemente en el MPP prima la idea de que se puede hacer cualquier cosa sin rendir cuentas. Bien. El MPP, el mismo MPP que este domingo creo que fue, ¿no? Proclamó la candidatura de Yamandu Orsi, que forma parte de ese conglomerado. Es decir, es probable, porque está dentro de las probabilidades, que toda esta gente y otros que pueden estar siendo investigados, vuelvan al gobierno en 2025. ¿Me permiten, antes de cerrar, leer la carta que había comentado, que me habían mandado, que fue en estas horas y que además nos hicieron acordar por mensajes? Una carta escrita y firmada por la Asociación de Abogados Penalistas, Montevideo, 21 de marzo de 2023, remite obviamente al primero de los temas, al apartamiento de la fiscal Fossati, ¿no? A la opinión pública, voy a resumirla porque es larga. La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay expresa su profunda preocupación por las situaciones que se vienen generando y que afectan sustancialmente la imagen, credibilidad y funcionamiento de la Fiscalía General, lo cual demuestra la necesidad imperiosa que el sistema político adopte las medidas adecuadas para terminar con este estado e imagen de caos institucional. También lo interpela el sistema, así que qué bueno que ustedes... Me hago cargo de la cuota parte. Bien. En primer lugar, la asociación no comparte los criterios de digitación de fiscales y casos mediante traslados que no estén basados exclusivamente en las normas que habilitan la abstención, excusación y recusación de los funcionarios. No son argumentos válidos los invocados conflictos interpersonales entre fiscales, los propios pedidos de apartamiento de la fiscal natural, que no se fundamenten exclusivamente en las causas legales, o el relacionamiento de los fiscales que integren las cuartetas de turno, puesto que esas causas no están previstas en la ley. Sigue, pero para ir cerrando. Conclusión, es pública, así que búsquenla, que la van a encontrar, la pueden leer completa. El sistema de justicia que integra la Fiscalía General solo puede tomar decisiones motivadas en el cumplimiento de la ley, no en el ruido mediático que pueda ser generado por sectores interesados en los distintos casos. Conclusión, entendemos que la situación actual es insostenible y que el sistema político debe implementar las reformas del Código de Proceso Penal que otorguen más garantías a víctimas, imputados y defensores, a cuyos efectos hemos presentado ante el Parlamento nuestras propuestas. 2. Regular las incompatibilidades de los funcionarios que dejan sus cargos con las materias o las instituciones donde han ejercido cargos de poder. 3. Designar un fiscal de corte y procurador general de la Nación que termine con esta situación de provisoriato, dije bien, que no hace bien al sistema de justicia, a la Fiscalía General, ni a quien ocupa hoy ese cargo.
¿Dónde tengo que firmar? La busca en internet que está colgada la carta. Muy bien. Reflexión final, senador. Bueno, sobre este tema, ¿no? Creo que la Asociación de Abogados Penalistas se para fuera del lío que tenemos y nos obliga a reflexionar y cada uno a asumir sus responsabilidades. Y habla de todo, ¿no? Habla de Jorge Díaz y su nuevo rol como abogado penalista, amigo de todos los fiscales, a los que puso en sus lugares. Habla de las excusas que puso Gómez. el fiscal de corte Gómez para mover una fiscal incidiendo en el resultado. Y nos cuestiona a nosotros, el sistema político, que estamos trabados y no logramos las mayorías especiales para llenar ese lugar. También quiero decir que, a mi juicio, se agota el tiempo de Gómez. Se agota. Le hace mal a la Fiscalía permanecer allí con la falta de confianza y credibilidad que ha reunido últimamente. Casi nadie confía en él. No hay nadie que lo respalde. Y entonces a lo Casi mejor nadie confía debería en dar... nadie, senador, y eso es lo problemático. Casi a lo nadie mejor confía en nadie. debería dar un paso al costado. Y si lo da, el sistema prevé su sustitución. Sí, pero sigue sin ser una elección propia del sistema político en consenso. No, pero mientras Es como el la sistema opción que político no logra las mayorías especiales que la norma nos establece, como no la logramos para renovar la Corte Electoral o el Tribunal de Cuentas, estamos bloqueados, podría el sistema renovar ese lugar, porque dice la norma también que la fiscal penal de Montevideo más antigua, el fiscal penal de Montevideo más antiguo, asume la subrogación si se generara una cefalía en la Fiscalía General. Sí, claro, pero no sería un nombre producto de un consenso de un sistema político Por eso maduro digo en que estos nos asuntos. interpela a Debe estar en nosotros y alguna tenemos que lista hacernos también. cargo de Al lado ese del problema. otro debe estar en alguna lista. Tenemos que hacernos cargo, no lo estamos superando y tenemos que hacer un esfuerzo para encontrar un nombre que podamos votar quizás por consenso en el Parlamento. Hay que volver a trabajar sobre ese asunto. Senador Gandini, muchísimas gracias por habernos Con muchísimo acompañado. gusto, gracias. Y a ustedes por estar siempre del otro lado. Será hasta mañana con otros temas. Chao, chao. Las amapolas